el dominio propio, cualidad de permanecer a la altura de la encomienda que le ha sido confiada. Pablo preso estando a la altura, y la Escritura nos deja testimonio del porte que también nosotros en Cristo estamos llamados a tener ante cualquier situación de presión, las cuales están y estarán y vendrán, pero en Cristo lo podemos sobrellevar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Escuchemos nuestro siguiente tema musical de la mañana. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios obre en su vida en ese día? ¿Hay alguien que cree que el mejor escultor de los escultores quiere hacer algo especial en nuestras vidas? Te mueves en mi calma y en mi tempestad. Te siento en el silencio de mi intimidad. Tu viento hoy sopla, transforma mi ser, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí. Una de las cosas que el Señor desarrolló o vivió fue el dominio propio, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado, no lo estimamos, y el ser humano le tuvo como azotado de Dios, por herido de Dios, es decir, como alguien que merecía algún castigo. Mas sin embargo él tenía identidad clara, sabía quién era y hacia dónde iba, y que era realmente lo que se estaba desarrollando aún sobre su misma vida. En medio de eso, el fundamento de todo era el Espíritu que lo sostenía, que lo consolaba, lo fortalecía, y aún dice el autor, o el Espíritu a través del autor del libro de los Hebreos, dice que él tuvo un gozo, dice, el cual por el gozo que puso delante de sí, menospreció la deshonra, menospreció lo oprobio, y se sentó en los lugares celestiales. Así que cuando vemos la tierra prometida, cuando papá nos espera en su trono, cuando el Espíritu está siendo nuestro fundamento, dentro de muchas cosas o cualidades o virtudes que esté en nosotros, es la cualidad de dominio, porque tenemos madurez, sabemos quiénes somos y para dónde vamos. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es momentáneo, todo lo demás terminará en vergüenza. Así que Jesús sigue siendo en todo, debo decirlo, en todo. Él todo lo llena en todo, por tanto en todo Él es la raíz, Él es el fundamento. Todo lo que no esté fundamentado en Él no es genuino, no es verdadero, está edificado en arena o en tierra y caerá. Nuestro dominio propio debe estar fundamentado no en declaraciones huecas, sin fundamento, sin estar en Él, en el Espíritu. Y eso se construye a través del tiempo con una vida íntegra y rendición a Él. Cuando edificamos así, descenderán lluvias, soplarán vientos, pero seguiremos adelante. Él entonces es el mejor ejemplo de dominio propio. Leemos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 3 en adelante, palabras como:
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos desordenados. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud añadan conocimiento, y al conocimiento añadan dominio propio. Dice el Espíritu a través del apóstol Pablo, dice: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es ciego. Esto es triste. Necesitamos conservar o madurar y desarrollar dominio propio para no ser movidos por los halagos o por en el buen sentido de la palabra lo digo, la ignorancia, que vienen a movernos de aquello en lo cual debemos permanecer y en lo cual avanzar. Necesitamos añadir a todas las demás virtudes dominio propio. Dominio propio es vital para nuestro bienestar eterno y presente, pero también para el amar a nuestro prójimo. El amar a nuestro prójimo, el segundo gran mandamiento. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué es necesario de manera práctica el dominio propio? Cuando nosotros tenemos lo referido a nosotros, incluso a lo personal, necesitamos que nuestra alma tenga dominio propio y primero poner al Señor y no a nosotros mismos. Porque va a haber tentación y presiones a que pongamos primero al Señor, a nuestras vidas o nuestros intereses personales, temporales, terrenales, que al Señor. En la relación de matrimonio, el hombre, el varón, el líder va a ser presionado, y Dios mismo lo permite, y no es que la esposa es pecadora, es que Dios así lo ha ordenado todo para probar al varón si primero es él o primero es su esposa. De hecho, Jesús por eso lo dice: el que ame más a su esposa que a mí. Fíjate que nunca señala directamente el que ama más a su esposo, dice el que ama más a su esposa, a los hermanos, a los padres, a los hijos, o a sí mismo, que a mí no es digno, no es digno, no es digno. Soy la vida y conmigo está la gloria, pero el que ponga a alguien o algo primero que a mí no es digno, y para eso se requiere dominio propio. El esposo va a ser presionado y Dios mismo va a permitir para probarlo, porque Dios prueba al justo. Dios nos prueba. Él va a permitir alguna presión a través de la esposa, como lo permitió a través de la esposa de Jesús, o sea, la prometida a través de Pedro. Nunca, jamás tal te acontezca. Hay presiones hasta para hacer la voluntad de Dios. A veces Dios permite, pero así probó el Padre a Jesús, a ver si primero estaba Pedro, su pueblo, su iglesia, su prometida, que el Padre. Y así Dios nos prueba como esposos. Igual las madres van a ser presionadas por parte de los hijos. Dios mismo lo va a permitir para probar si primero es Dios y su líder, o son los hijos. Así que en el ámbito personal Dios va a permitir las presiones y nos va a probar, y ahí es donde el dominio propio va a marcar también diferencia. Dios va a permitir que el matrimonio sea presionado,
Y ahí el dominio propio va a marcar la diferencia. La familia donde ya están involucrados no solamente el esposo, el padre, la madre, sino también los hijos, van a ser, Dios va a permitir presión para ser movidos. Si tienen identidad propia, saben quiénes son en términos generales, si se conservan, es decir, desarrollan de manera práctica, viven el dominio propio, pasarán la prueba y Dios los podrá promover a otro nivel. Igual una comunidad congregacional, hacia un municipio, una nación, necesitamos que creen en Dios, necesitamos desarrollar el dominio propio, porque vamos a ser movidos, tentados como nación, como continente, como generación, de manera que es vital. Hoy se puede percibir de manera triste y dolorosa como personas, grupos de personas en todos los niveles, por no tener identidad clara de quién son. Y por supuesto sin Cristo eso es normal, pero que el pueblo de Dios en diferentes áreas, la personal, matrimonial, familiar, o como pueblo, grupos grandes o iglesia, en la nación, en el mundo, está bajo presión y seguirá bajo presión. Y el dominio propio marcará a Dios, Eva. Pero la tierra fue maldita. Fue cuando el líder no tuvo dominio propio y se dejó llevar. Entonces, cuando los padres no tienen del populismo por no tener dominio propio, un líder edificado en Dios, nosotros vamos a hablar con papá Dios y Él no nos halaga, no es. Muchas oraciones no son respondidas, ¿sabes por qué? Porque a Él no lo convencen, a Él no lo ni las lágrimas, porque a veces son lágrimas sin sinceridad. Por eso el apóstol Pablo, o el Espíritu a través del apóstol Pablo le dice a Timoteo: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón puro, de fe no fingida y de buena conciencia. Necesitamos integridad, no solamente ahí cuando estoy en el acto ritualista de la oración o demás, ser íntegros, dominio propio. Muchas veces decimos: yo a todos le pago, a nadie le debo, y a Dios no le da lo que es de Dios. Corruptos. Una de las cosas, no por la escasez o por demás cosas, no hay dominio propio. Y todos caemos en eso, pero el pecado más trágico no es pecar, el pecado más trágico es no reconocerlo. Necesita el hombre desarrollar dominio propio y lo encuentra viniendo a Dios. Necesita el matrimonio desarrollar dominio propio y lo encuentra reconociendo al Dios de los cielos. Necesita la familia, la comunidad congregacional, la comunidad, la parroquia, el municipio, la nación, los líderes, los diputados, los empresarios, los padres de familia, los obreros, desarrollar dominio propio, y eso se encuentra en Dios. Jesús es el modelo a seguir. Un líder que viene al Padre, y Él lo forma, no nos malforma. Podemos reunirnos 5, 10 o 1000 a pedirle a Dios lo mismo, pero de manera incorrecta. ¿Cómo cree que vamos a salir? No nos va a responder, porque Él no busca ser populista, porque no se edifica con los números, se edifica con la verdad, se edifica con la verdad. Necesitamos que nos enseñen un líder en Dios, una madre líder en Dios ante sus hijos y demás, un empresario, un líder en cualquier sea ámbito deportivo, de alabanza, de leyes, de todo, de política, de todo, desarrolla eso, y muchas veces dice cosas que no son agradables. Un padre a los hijos responsable tiene dominio propio y le enseña con amor, con paciencia, sin juicio, con amor, con paciencia, pero con dominio propio, con templanza. En alguna oportunidad el maestro dijo algo, lo cual los seguidores le dijeron: maestro, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? ¿Qué dijo él? Dice que muchos se fueron, ya no lo seguían, y él le dijo a ellos: bueno, nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Si ustedes también quieren ir, el camino está abierto, porque se construye con la verdad, no con el populismo.
sino con la verdad. Así se edifican vidas, matrimonios, familias, comunidades congregacionales, parroquias, municipios, naciones, continentes, generaciones, para la vida eterna, para bienestar eterno y para una vida prosperada en todas las cosas. Escuchemos, estamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Qué bendición, qué privilegio, qué privilegio. Así que será hasta una nueva oportunidad. Como siempre, bajo la dirección y control de nuestro hermano y amigo Eleche Forte Jr. y quien les habló como productor y presentador de este espacio, José Carreño. Será hasta la próxima semana. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús.